Buenos días, mi nombre es Yubika Muñoz, mi compañera Mónica González. Les hablamos desde Chile, en la ciudad de Los Andes, específicamente en el Valle de Aconcagua, y hoy les presentamos nuestra ponencia para el 10º Congreso Internacional de Psicología y Educación. Buen día a todos. Nosotros les vamos a presentar el extenso que lleva por nombre Estrategias de Intervención con Material Concreto, una experiencia desde la papiroflexia. Los autores, el doctor Cristian Mejía Zamorano, María José Malhue Díaz, quienes fueron nuestros profesores guías, Yubika Javiera Muñoz Moreno y Mónica Fernanda González Vélez, quien les habla. Es preciso mencionar que este trabajo que presentaremos a continuación es solo un extracto de una propuesta de fortalecimiento académico que nosotras realizamos para obtener nuestro título de profesoras de matemáticas licenciadas en educación acá en la Universidad de Playa Ancha, en la ciudad de San Felipe. ¿Ya? Partiendo con la introducción, el planteamiento del problema de nuestro extenso, partimos abarcando la educación arcaica, es decir, la educación antigua. Esta educación es un desafío educativo, ya que los estudiantes van evolucionando y nosotros tenemos que ir evolucionando nuestras prácticas como docentes. No podemos quedarnos en el pasado, siendo que nuestros estudiantes van aprendiendo de formas distintas, utilizando distintas herramientas, tenemos que ir evolucionando junto con ellos. Esto provoca la reflexión en nosotros como docentes y vamos creando nuevas estrategias, lo que ayuda a los estudiantes del siglo XXI a desarrollar nuevas habilidades, trabajar con sus propias habilidades ya internadas. El objetivo de nuestra investigación es conocer las prácticas docentes en torno a la enseñanza de la matemática, particularmente el uso del material concreto y la papiroflexia dentro de las situaciones didácticas que se generan en el aula. Ya, como se mencionó anteriormente, este trabajo es solo un extracto de una propuesta ya realizada, en donde nosotras proponemos actividades para trabajar cierto contenido matemático específico, donde le permitimos a los estudiantes poder manipular el papel, poder manipular figuras para poder apropiarse del contenido que le enseñan los docentes, ya que según como lo menciona Godino 2004, es necesario que nosotros como docentes propongamos actividades con material manipulable para que ellos puedan observar lo que está ocurriendo con el objeto matemático en juego, ¿ya? Para que así los estudiantes puedan establecer relaciones entre un contenido abstracto y visualizarlo y transformarlo para su propia apropiación del conocimiento. Es por esto que surge la necesidad de saber si los profesores y los docentes que están a cargo de guiar y de formar esta enseñanza-aprendizaje en los estudiantes están preparados, conocen, saben manipular este objeto matemático. Tal como menciona Guerrero 2009, es necesario que los docentes conozcan, sepan utilizar y sepan aplicar el material didáctico, el material concreto dentro de sus aulas, porque así concordamos con lo que menciona Mejías y Malhue en su trabajo del 2008, que debemos proponer a los estudiantes actividades que les permitan experimentar, que les permitan realizar ensayo y error para así sobreexigirse ellos mismos y ir avanzando en lo académico. Y la papiroflexia en este sentido es un material concreto, es un material que nos permite abarcar todas estas etapas. Nos permite manipular un papel, nos permite que el estudiante se sobreexija a sí mismo, que cree figuras, que ensaye y pueda errar. Ok, en el marco teórico nosotros partimos definiendo la papiroflexia. La papiroflexia tiene un origen latín que se divide en dos palabras. La primera, papiro, que significa papel, y flectere, que significa doblar. Siendo así que la palabra papiroflexia va a significar literalmente doblar papel. Según de Sousa, la papiroflexia ha estado presente en la educación desde hace muchos años. No es hasta el año 1868 que la papiroflexia crea un espacio en la educación, específicamente en los módulos de artes. Antiguamente se utilizaba, pero para fines más recreativos. Entonces,
Luego de utilizarlo en los módulos de artes, con el paso del tiempo, es que vamos observando la parte geométrica, matemática en la papiroflexia. Es así como unos investigadores encuentran 3 focos específicos en la papiroflexia de matemática. La papiroflexia modular, como primer foco, esta papiroflexia es donde se crean poliedros a base de distintos módulos, los cuales tienen solapas y distintas partes para ingresar estas solapas. De esta forma se van uniendo los módulos y crean los poliedros. Tenemos los axiomas de constructibilidad. Estos axiomas podemos observar la geometría elemental plana. Como podemos observar en la imagen, se ven distintos polígonos. Nosotros podríamos solicitarle a los estudiantes que trazaran la diagonal de un cuadrado, que crearan un triángulo, distintos polígonos, que intentaran crear una mediatriz, etc. Y finalmente el diseño de figuras. Aquí es donde creamos distintos tipos de figuras. Por ejemplo, la que vemos en la imagen es la grulla. Luego de haber creado estas figuras, nosotros desarmamos lo que creamos y observamos el plano que queda formado, como vemos en la imagen. Este plano nos va a ir indicando distintas cosas geométricas. Y respecto al marco teórico, nosotros nos enfocamos a el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática, más conocido como el EOS. El EOS es un sistema teórico e inclusivo que articula distintas aproximaciones y modelos de la educación matemática. De acuerdo a Godino y sus colaboradores, se aportan distintas dimensiones, tales como la epistemología, psicología, pedagogía, sociología, etc. Godino y sus colaboradores fueron los que crearon este enfoque ontosemiótico. Nosotros nos enfocamos específicamente en 2 apartados de EOS, los cuales son los que vemos en pantalla: análisis del conocimiento del docente y idoneidad didáctica. En cuanto a los análisis de los conocimientos del docente, se dividen en 2 partes. Conocimientos del contenido, que se subdivide en otras 3 partes. El conocimiento común, el cual es cómo el docente entiende una tarea. El conocimiento especializado es cómo el docente desarrolla esta tarea en distintas formas, de las formas que un estudiante la desarrollaría. De esta forma también va viendo errores que puede ir cometiendo el estudiante y puede ir explicándoselas para que no cometan estos errores. Y el conocimiento ampliado, el cual es donde el docente crea conexiones con temas que puede ir viendo en un futuro. Luego tenemos el conocimiento en relación a la enseñanza. La configuración didáctica es cómo el docente explica cómo va a explicar el contenido o la tarea matemática, y la trayectoria didáctica describe otras tareas relacionadas con la edad y el contenido y el modo de explicar esta configuración didáctica. Por otra parte, tenemos el siguiente apartado, que es la idoneidad didáctica, la cual nosotros utilizamos específicamente para la conformación, para la creación de actividades propuestas para que el docente pueda aplicar en el aula. La idoneidad didáctica tiene como propósito principal derechamente esto: la acción de construcción de los procesos de enseñanza-aprendizaje, o sea, todo lo que tiene que ver con el diseño, la implementación y las características de una buena actividad, ¿ya? La idoneidad didáctica se subdivide, a su vez, en 6 partes, la cual son la interaccional, la mediacional, la epistémica, cognitiva, ecológica y afectiva. Nosotros tomamos esto porque, en torno al material concreto que estamos utilizando, nos permite abarcar estos 6 subejes de la idoneidad didáctica. No, como bien podemos ver en la parte interaccional, favorece el diálogo, al trabajo en equipo, ya que mediante el plegado del papel, mediante la creación de figuras en la papiroflexia, los estudiantes pueden compartir, pueden debatir, pueden trabajar entre ellos formulando opinión y diferentes conjeturas. ¿Ya? A su vez también, por ejemplo, la parte afectiva, donde vemos el interés y que tiene que promover la perseverancia según Godino,
nosotros vemos que sí, ya que la papiroflexia, al ser un material no tan utilizado en nuestras aulas acá en Chile, genera cierto llamado de atención, cierta captación para los estudiantes de saber qué es, de saber cómo se hace, de buscar figuras para confeccionar y buscar la forma de hacerlas, lo cual promueve la perseverancia, ya que al ser un material tan delicado, quizás van a intentar 1, 2, 3, 4 veces el mismo doblez hasta que les salga correctamente. ¿Ya? En la parte ecológica, por ejemplo, con los contenidos acorde al currículum, la papiroflexia, como se mostró en la papiroflexia modular y el diseño de figuras, permite trabajar tanto desde la geometría plana a la geometría espacial. Por lo tanto, cumple con lo establecido en el currículum chileno a través de los años de enseñanza. En la parte mediacional, donde vemos que deben ser actividades que propongan material manipulable y que se tengan en cuenta en tiempos óptimos, la papiroflexia es básicamente doblar papel. Por lo tanto, es un material manipulable y nos sirve para este apartado. Respecto al encuadre metodológico, nosotros nos basamos en el enfoque mixto de carácter exploratorio. El exploratorio es porque no hay mucha investigación relacionada con la papiroflexia en la educación, específicamente con la enseñanza de la matemática. Por lo tanto, estamos explorando un contenido no muy investigado anteriormente. Es el enfoque mixto, que como bien es conocido, el enfoque mixto tiene una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Respecto a la parte cualitativa, nosotros le estamos otorgando voz a los participantes. Cada uno creó su propia opinión respecto a algunas preguntas que nosotros les hicimos de forma abierta, ¿ya? Entonces, aquí desarrollaban distintas opiniones, no todas eran iguales, distintos métodos de enseñanza, así que era una parte que era por analizar cualitativa. Y respecto a lo cuantitativo, eran preguntas cerradas respecto a la experiencia docente y el uso del material concreto. En este caso, las preguntas tenían ciertas alternativas, por lo tanto, eran cerradas. En cuanto a la experiencia docente, por ejemplo, se respondía con números. Los números también son unas preguntas que pueden ser llevadas a tablas, pueden ser llevadas a gráficos. No es una opinión, es un hecho. Por lo tanto, esta era la parte cuantitativa. Respecto a la muestra de investigación, eran 16 profesionales los cuales fueron encuestados, donde la mayoría eran mujeres, donde se dividía entre 2 a 6 años de experiencia docente. Por lo tanto, podemos ver una variada gama de profesores, unos recién titulados, otros que ya llevaban un poco más de años ejerciendo. 15 licenciados, un magíster, por lo tanto también teníamos una voz que tenía un poco más de conocimiento en la parte educativa matemática. En torno a la confección de la encuesta, nosotros nos guiamos en lo que nos dice Godino 2009 en cuanto al proceso de evaluar a los docentes, donde nosotros tenemos que proponer actividades donde el docente pueda analizar, omitir su opinión y ver la forma adecuada de cómo él lo enseñaría o cómo él lo explicaría a sus estudiantes, ¿ya? Esta encuesta tuvo un proceso preliminar, fue pasada por un juicio de expertos, ambos magíster, donde sufrió cambios y luego fue aplicada de forma online. Ya dada la pandemia mundial que se está llevando en estos momentos, no pudimos citar a los profesionales a responder la encuesta, entonces se usó la plataforma de formulario de Google para hacerlo. Esta encuesta se subdividía en 4 secciones. La primera era netamente de identificación, manteniendo en secreto, sí, el nombre del profesional que estaba respondiendo, pero sí nos importaba conocer sus años de experiencia docente. Una segunda sección era la formación académica, en donde le consultábamos su título profesional, una mención o perfeccionamiento, ya sea en el área de la educación o de la matemática, y la institución de pregrado. La sección número 3
ya estaba acotada netamente a la recolección de datos cuantitativa en torno al objeto, al uso del material concreto, donde en una primera instancia nosotros les consultamos si ellos consideraban importante el uso del material concreto directamente en la matemática y dentro del aula. Ya posteriormente les consultamos si ellos usaban el material concreto en sus actividades, en su quehacer, y después, casi al último, preguntarles si ellos usaban la papiroflexia específicamente para trabajar ciertos contenidos matemáticos. Estas respuestas eran de carácter netamente cuantitativa, sí, no, o derechamente alternativas encasilladas en esto, y era para verificar el conocimiento, el uso y la habilidad que los docentes poseían en torno al material concreto. Finalmente, en la sección 4, podemos observar estas dos imágenes donde se le pedía a los docentes que analizaran y desarrollaran ciertas ideas respecto a las imágenes que vemos en pantalla. La primera es una flor, la segunda es la cara de un perro. Respecto a estas imágenes, les realizamos ciertas preguntas al contenido que podían observar. Entonces, esta es la parte cualitativa de la encuesta. Los participantes aquí identificaban, proponían contenidos matemáticos, estrategias que podían desarrollar con sus estudiantes, dificultades que se les podían generar, entre otras. Como decía, se observaba el contenido que podían relacionar con las imágenes vistas, si encontraban adecuada la imagen para trabajar con sus estudiantes, la actividad en general, si creían que se podía observar un contenido matemático geométrico y por qué. Entonces siempre se le pedía justificación o cuál sería él o los temas a trabajar, por ejemplo. Entonces ahí cada uno podía desarrollar distintas ideas. Posibles dificultades a sus propios estudiantes. Cabe mencionar que aquí en Chile hay distintos tipos de establecimientos. Por lo tanto, no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades, los mismos recursos. Entonces hay establecimientos en los que no se pueden desarrollar ciertas actividades por falta de recursos. Entonces, por eso también se les hacía la pregunta a los profesores si ellos creían que era posible desarrollar la actividad en su establecimiento. En cuanto al análisis de los resultados de los datos que obtuvimos, esto fue netamente por el formulario de Google, ya que nos permite, nos da directamente los datos cuantitativos, las tablas y los gráficos necesarios para analizarlo. En torno a esto, nosotros pudimos percibir que el año académico de nuestros profesionales no variaba tanto. Ya no era tan extenso, sino que nuestros profesionales estaban titulados entre el 2016 y el 2019, eran profesionales jóvenes dispuestos a implementar nuevas estrategias, dispuestos a conocer nuevos contenidos para aplicar en el aula. Las instituciones de pregrado de nuestros profesionales eran estatales. ¿Qué quiere decir esto? Que son universidades acá en Chile netamente financiadas por el Estado. Entonces, varios profesionales pudieron estar becados, y así. En cuanto al material concreto, todos consideraban que era una herramienta fundamental para generar el aprendizaje significativo. Todos dijeron que ellos lo usaban o lo utilizarían en sus clases como apoyo para el contenido ya enseñado. Y en torno a la papiroflexia, habían profesionales que no lo conocían, otros sí manejaban y conocían la papiroflexia, pero no la aplicaban en sus clases por temas de tiempo y por la dificultad en la manipulación. Como ya hemos mencionado, el doblar el papel es un proceso delicado que podría llevar a la frustración de muchos estudiantes, entonces se perdería un poco de tiempo y no sería beneficioso ni para el docente ni para el estudiante en la construcción del conocimiento. En cuanto a la lectura e interpretación de los datos cualitativos, pudimos observar una variada gama de respuestas. Los docentes creían que sí podía ser aplicado a sus estudiantes, creían que era adecuado para la matemática y geometría en general. Algunos profesionales habían respondido que no lo aplicarían con sus estudiantes ya que ellos tenían unos niveles más altos en edad y creían que eso podría ser para alumnos menores, digamos de básica o nivel primaria en otros países.
Y otros docentes creían que sí podía ser aplicado incluso para a los niveles más altos en la educación secundaria. Entonces, como conclusión, se llega a que el material concreto es fundamental para la construcción del pensamiento abstracto. Eso sí, estaban todos de acuerdo en general. Sí creían que era adecuado, sí creían que era necesario trabajar con un material concreto, siempre ya que se crea un nexo entre lo concreto y lo abstracto, sin importar el nivel en el que estén estudiando. Algunos docentes también proponían trabajar con la utilización de un software, además de trabajar con la parte concreta, y no solamente se acota un contenido. Con esto nos referimos a que sí, se aplica en su 100% los docentes lo encontraban en geometría, pero lo aplicaban a distintos contenidos de geometría. Ejemplo, polígonos, polígonos de por sí, congruencia de polígonos, isometría, por lo tanto, no se aplicaba a un solo contenido. Por último, las discusiones y conclusiones que nosotros llegamos es que respecto al objeto de nuestra investigación, que era conocer si el docente conocía el material, lo manipulaba y tenía la habilidad para realizarlo, llegamos a la conclusión de que sí, todos los docentes participantes de nuestra encuesta tienen el conocimiento, tienen la manipulación y pueden aplicarlo de manera óptima, perdón, en las aulas, ¿ya? Se evidencia que sí hay ciertas dificultades al momento de instaurar este material concreto, hay tiempos en contra, ¿ya? Y se constató que la mayoría lo utilizaría como un apoyo para sus clases, no como un material para la construcción del conocimiento de los estudiantes, sino que más bien lo utilizarían ya enseñado en contenido, ya trabajado previamente tal, para corroborar y confirmar la apropiación del conocimiento de los estudiantes. Respecto al uso de los recursos didácticos, sí se está de acuerdo en un 100%, hay que utilizar el material concreto, siempre es beneficioso para los estudiantes. Y sí sirve para usarlo dentro del aula. Por lo mismo, nosotros desarrollamos una propuesta de fortalecimiento académico donde se usa la papiroflexia. Cabe destacar que esta propuesta puede ser modificada por cada uno de los docentes, ya que, como mencionamos, cada establecimiento es distinto, cada grupo de estudiantes es distinto. Entonces, la idea es que cada docente lo adapte al nivel al que él lo quiera enseñar, o ella, y los contenidos que quiera enseñar, cómo lo quiera aplicar, es adaptable al 100%. Ahora damos paso a presentarles dos actividades que nosotras hemos propuesto para los docentes. Ya estas son actividades netamente tal, como mencionaba mi compañera, para que los docentes cambien, formulen y lo adapten a su grupo de curso. La primera situación, titulada ¿Qué hacemos al doblar?, ¿ya? Tiene características netamente en la geometría 2D, la geometría plana. Tiene un nivel de dificultad al doblar el papel fácil, ¿ya? Porque como se observa en la imagen, es la confección de un oso. Esta confección posee unos dobleces sencillos, en donde los estudiantes van a ver la matemática al doblar. Ya van a construir mediatrices, van a formular segmentos, quizás también van a ver rotación al momento de tener que girar algún doblez para poder encajarlo con otra pieza. Y aquí solo esta actividad está propuesta para que el docente pueda confirmar los conceptos matemáticos de la geometría 2D, para que los estudiantes puedan repasar estos conceptos ya enseñados, como los que mencioné anteriormente. Las preguntas que están propuestas en esta actividad están netamente enfocadas a guiar e inducir a fijar la atención en los estudiantes en una cierta parte de la construcción, ¿ya? La forma de presentación como un problema es porque el currículum chileno especifica que los estudiantes deben resolver situaciones, deben resolver problemas en donde ellos tengan que generar un análisis, una discusión y una justificación a lo que están haciendo. Y es la segunda situación que nosotros estamos trabajando y presentándoles a ustedes, es
La situación número 2, que se denomina ¿qué observamos al terminar? El objetivo de esta situación es observar e identificar las transformaciones isométricas presentes en la construcción de una figura 3D. Entonces aquí estamos trabajando básicamente el contenido de transformaciones isométricas, pero volvemos a repetir, puede ser adaptado, pueden usar la imagen y se le pueden agregar, cambiar, editar las preguntas. En este caso, el nivel de dificultad es un nivel medio, ya que requiere una motricidad fina, mucho más alta, tiene unos dobleces mucho más complejos, y la idea de esta situación es analizar y argumentar las conclusiones e ideas. En este caso, se le hace preguntas al estudiante, como por ejemplo, si observan la simetría axial, si observan alguna rotación y por qué. Entonces el estudiante tiene que justificar dónde está la simetría axial, por qué simetría axial, entonces tiene que aplicar conocimientos que él ya conoce o ella ya conoce. Son conocimientos que no se están aprendiendo en el momento, sino son conocimientos que ya se enseñaron y tienen que aplicarlos ahora. Como bien dice mi compañera, la idea es que los estudiantes sepan argumentar bien sus respuestas, ya que es una de las habilidades que el Ministerio sí o sí pide que se desarrollen a lo largo de todos los años en la educación chilena, al igual que el resolver problemas. Ahí ven algunas de las referencias que guiaron nuestra investigación. Y muchas gracias por su atención. Creo que salió mejor. Sí.